Hola a todos, ¿qué tal? Soy Joaquín, bienvenidos a Techandising. Si hay un segmento de dispositivos en el que la rivalidad y la competencia es brutal, seguramente sea el de los smartphones de gama media. Por eso muchas compañías más premium pues al final acaban sacando una segunda marca para competir en ese otro segmento y hacerse un hueco porque bueno, tienen muchas posibilidades de captar un buen número de clientes si lanzas un dispositivo a la altura de lo que se está presentando hoy en día. Una de esas marcas precisamente es Realme, que es la hermana pequeña de Oppo, y hoy os vamos a enseñar cómo es por dentro y por fuera el Realme 6 Pro, un teléfono que tiene todas las papeletas para conquistar esa gama media por su diseño y por las características internas que presenta, que muchas veces puede competir de tú a tú con un gama alta. Así que si quieres conocer todos sus detalles, no te pierdas esta review. Bueno, pues como siempre empezamos la review por el apartado estético, el diseño del dispositivo. En este caso estamos ante un smartphone con una pantalla de 6,6 pulgadas. Tiene una trasera que quizás sea su signo más distintivo, ¿no? Por este efecto de rayo que presenta en la cubierta trasera, que la verdad es que le da un aspecto muy chulo, pero sin ser excesivamente llamativo, lo que decimos que no es cantoso. Así que no llama la atención a la mala, digamos, solo que sí que le da un efecto muy distintivo. Si repasamos la forma del dispositivo, todos sus bordes, bueno, pues en la zona inferior encontramos que tiene el conector USB tipo C, tiene micrófono, altavoz, solo tiene un altavoz, no tiene sonido estéreo, y sí que cuenta con un jack de auriculares de 3,5 milímetros. En la zona derecha, siguiendo el borde, tenemos el lector de huellas digitales que está en el lateral, como últimamente pues se está poniendo de moda el quitarlo de la zona trasera para llevárselo a la zona de apoyo del pulgar en el lateral derecho. El lateral izquierdo, por su parte, pues tiene los botones de volumen y además una bandeja que en esta ocasión nos ha gustado mucho porque incluye la posibilidad de Dual SIM, además de tarjeta de memoria. No tienes que elegir entre Dual SIM o tarjeta de memoria, puedes tener perfectamente las dos SIM y la tarjeta a la vez. ¿De acuerdo? En la zona trasera, como decimos, pues este acabado con efecto rayo y la configuración de cuádruple cámara. En este caso estamos hablando de un sensor principal de 64 megapíxeles que viene acompañado de un objetivo tele de 12 megapíxeles con un zoom óptico por 2, un gran angular de 119 grados con 8 megapíxeles y un objetivo macro de 2 megapíxeles. También llama la atención del dispositivo que en la zona frontal, su cámara frontal es una cámara doble. Tiene por una parte pues la típica cámara y además tiene un gran angular para fotos tipo selfie que recoge más campo. Sí que es verdad que al ser una cámara doble pues te roba un poquito más de espacio en esa zona superior de la barra de notificaciones que si fuera una cámara simple. Aquí, teniendo en cuenta lo grande que es, pues a lo mejor una solución de cámara periscópica que saliera hubiera estado genial para no quitarle ese porcentaje a la barra. Pero bueno, en cualquier caso está bien integrado. No es notch, sino que serían perforaciones que no están unidas al borde de la pantalla, es una isla, ¿vale? Pero bueno, la verdad es que tampoco molesta a la hora de usarlo. Es una pantalla que tiene muy poquitos bordes, realmente está muy bien aprovechado todo el espacio del frontal, con una relación de uso del 90,6%. Solo tiene un poquito más de borde en la zona inferior, que es un poquito más grueso que el resto de los laterales. La construcción de este Realme 6 Pro es en cristal, con cubierta de Gorilla Glass 5, y la zona trasera también tiene acabado de cristal, mientras que los laterales pues son de plástico. La verdad es que en la mano se siente bastante premium, pesa 202 gramos, no es un dispositivo tremendamente ligero ni tampoco desde luego es pesado. Sí que tiene un peso que le da cierta consistencia, ¿no? Y te da la sensación de tener un dispositivo bien acabado cuando lo tienes en la mano. Las dimensiones del dispositivo, para que tengáis una idea de cómo quedaría en la mano, pues son 163,8 milímetros de alto por 75,8 milímetros de ancho y con un grosor de 8,9 milímetros. Así que es un tamaño muy típico, lo que estamos viendo últimamente, no destaca por ser demasiado grande ni demasiado pequeño, lo que sí que el frontal está muy aprovechado y por eso encaja ahí esa pantalla de 6,6 pulgadas que ahora veremos en un poquito más de detalle.
A nivel interno, un recordatorio muy rápido de qué características tiene este smartphone. Bueno, pues tiene un procesador Snapdragon 720G acompañado de una GPU Adreno 618. Viene en una configuración de 8 GB de RAM y de 128 GB de almacenamiento interno. Como digo, además ampliables mediante tarjetas microSD. Además de eso, cuenta con una batería de 4300 mAh, que está muy bien, con carga rápida de 30 vatios. Y bueno, cuenta con NFC, Bluetooth por supuesto, GPS, etcétera, y el conector de jack de auriculares de 3,5. Bueno, y si entramos a ver características ya más técnicas, empezamos por la pantalla. Tiene una pantalla, como decimos, de 6,6 pulgadas con una resolución Full HD Plus, o sea, estamos hablando de 2400 x 1080 píxeles. Es un panel IPS, aunque casi muchas veces da la sensación de ser AMOLED, quizá por la saturación de los colores que nos ofrece, que está un poquito sobresaturado, pero bueno, también se puede jugar con eso. Y la verdad es que el panel pues se ve perfectamente bien. Quizá el brillo máximo podría ser un poquito más fuerte, sobre todo cuando estás en exteriores con el sol, pues puedes echar en falta un poquito más de brillo, pero por lo demás se ve genial. Y luego la característica fundamental que tiene este panel son sus 90 Hz de tasa de refresco y luego 120 Hz lo que es el panel táctil. Las sensaciones son buenísimas, se nota la diferencia entre 60 y 90 Hz, por supuesto, no se nota tanto como si fueran pues, más hercios, ¿no? Pero sí que te da esa sensación de que este móvil va más fluido que otros de 60 Hz, aunque no te digan que tiene 90 Hz. Tú cuando estás usando el móvil sabes que algo hay diferente que te gusta porque visualmente todo va mucho más suave, ¿no? Son esos 90 Hz que responden perfectamente bien. Incluso en los juegos que sean compatibles, por supuesto, pues se aprovecha muchísimo, pero en las tareas del día a día también se agradece mucho esa suavidad de movimientos y esa suavidad de respuesta del panel que está muy bien conseguida. Por supuesto, si quieres puedes ajustar la frecuencia de la pantalla a 60 Hz si notas cualquier problema de rendimiento, pero nosotros en el día a día no hemos notado absolutamente ninguna merma en el rendimiento, teniéndolo siempre a 90 Hz. El funcionamiento ha sido perfecto y no ha consumido excesivamente más batería que si lo tenemos en 60 Hz. De media te puede consumir a lo mejor en total digamos que te va a restar 3 horas de uso útil del teléfono tenerlo en 90 Hz comparado con tenerlo en 60 Hz, o sea que vale totalmente la pena dejarlo en 90 Hz porque las sensaciones son mucho mejores. En cuanto al lector de huellas, funciona muy bien, es muy rápido, no es muy exigente con la cantidad de superficie que tiene que detectar, así que en ese sentido muy bien. Está en el lateral derecho, eso significa que, bueno, pues para las personas diestras va a ser más cómodo. Para las personas zurdas, que como sabéis, pues más o menos un 13% de la población es zurda, no va a ser tan cómodo, pero tampoco resulta especialmente incómodo, porque al final, al agarrar el teléfono, también te caen aquí de forma natural los dedos y puedes activarlo en un momento que no necesitas ni siquiera pulsar el botón para reconocer la huella, sino que simplemente apoyando el dedo funciona el reconocimiento. Y además a ese reconocimiento de huella dactilar pues se suma el reconocimiento facial. Este smartphone no tiene un escáner de profundidad, no tiene infrarrojo, no tiene nada parecido, lo hace con la cámara frontal, pero lo hace bastante bien. Cuando hay menos luz sí que le cuesta un poquito más, en condiciones normales de iluminación no vas a tener ningún problema, pero si la habitación está un poco más oscura puede ser que le cueste algún intento más reconocerte facialmente. Un detalle muy chulo que tiene es que cuando está funcionando el reconocimiento facial, cuando está intentando identificarte, se ilumina una especie de óvalo alrededor de la cámara frontal que le da un aspecto muy futurista y así sabes además que está funcionando ese reconocimiento facial. Bueno, vamos a hablar de una de las partes más importantes de los smartphones últimamente, que son las cámaras. Como decimos, este Realme 6 Pro viene con una configuración trasera de 4 cámaras. En ese sentido, Realme ha actualizado el dispositivo para tener prácticamente la misma configuración de cámaras que tenía el dispositivo insignia del año anterior, el Realme X2 Pro. El rendimiento de todas las lentes está muy bien, teniendo en cuenta que estamos hablando de un smartphone que cuesta básicamente 300 euros. Si hubiera que definirlo en una palabra, desde luego sería versatilidad. Esto es como una navaja suiza de cámaras que para cualquier situación pues te va a sacar de un apaño, pero muy bien. En general, el comportamiento, digamos que tiende a sobresaturar un poquito los colores. Si fuera la característica más representativa que estamos viendo en estas cámaras, es eso, un pequeño exceso de saturación en los colores. Y luego, por supuesto, pues en baja luminosidad pues no se comporta tan bien como un dispositivo a lo mejor de gama alta.
y sí que introduce más ruido en determinados momentos. Con la cámara principal pues puedes hacer fotos que te van a permitir hacer un zoom espectacular, porque tiene 64 megapíxeles, o sea que vas a tener un montón de información para poder afinar ese zoom que tú desees. Cuenta con un modo HDR que en automático funciona muy bien. Lo suyo es dejarlo siempre puesto en automático, porque el efecto que da es muy sutil, no es nada demasiado artificial, no notas unas enormes diferencias de luminosidad entre la parte más oscura y la parte menos oscura de una escena. Entonces es un HDR que conviene dejar siempre puesto y que da unos resultados suaves. Tenemos a un clic además el efecto de potenciación cromática, que lo que hace es añadirle un pelín más de saturación a los colores que capta. Desde mi punto de vista no es necesario, porque como digo, pues ya el teléfono de por sí casi sobresatura un poquito los colores, así que queda ya demasiado artificial añadir ese otro efecto. Y luego en condiciones de baja luminosidad, en modo noche, el resultado es bueno en cuanto a iluminación. Sí que tienes que estar bastante quieto para hacer las fotos para evitar que se mueva, pero sí que también, incluso en el modo noche, se nota una cierta saturación artificial de los colores, que bueno, pues cuando tienes poca luz, pues tampoco es que tú notes esos colores tan vivos, ¿no? Entonces llama un poco la atención y quizás pues dejarlo todo un poco más neutro hubiera sido una mejor solución. El modo panorámico hace las panorámicas sin ningún problema, no se nota ningún tipo de corte, está perfectamente bien encuadrado y bien alineado. Y el modo gran angular, tanto en vídeo como en fotografía, da muy buenos resultados. Mientras que el modo macro, en condiciones de buena luminosidad, pues está muy bien, pero cuando falta la luz sí que mete mucho ruido. Cuando hay una escena un poquito más oscura y usas el macro, vas a notar que hay mucho ruido de tratamiento de la imagen. Bueno, tampoco es normal que estés haciendo una foto macro o algo muy pequeño en una zona oscura, pero bueno, pues sí que conviene tenerlo en cuenta. Si tu pasión es ese tipo de fotografías, a lo mejor en ese sentido se te puede quedar un poquito corto, pero no es nada raro, porque bueno, estamos hablando de un macro de 2 megapíxeles, que al final la cámara macro suele ser la que menos resolución y muchas veces menos especificaciones de punteras tienen estos smartphones. Y si hablamos de grabación de vídeo, este Realme 6 Pro tiene un sistema de estabilización UIS que podemos configurar además en normal y en max, y admite grabación a 4K a 30 fps, además por supuesto de 1080 y 720. Luego también incorpora un modo a cámara lenta de 240 frames por segundo. No tiene mucha resolución, pero sí que el efecto de cámara lenta pues está muy bien. Y luego también la estabilización, ese sistema UIS, pues se nota mucho, por supuesto si lo configuramos en el máximo pues más, pero casi da mejor resultado en 1080 que en 4K, no sé si porque le cuesta un poco a lo mejor procesar esa imagen con mucha más resolución, ¿no? 4 veces más en tiempo real, entonces es mejor a lo mejor dejarlo en 1080 si vas a usar esa estabilización al máximo. Y en cualquier caso, la verdad es que funciona muy bien. O sea, tú vas andando por la calle y no notas esos saltos de ir andando desde luego, ni las pequeñas vibraciones que las absorbe totalmente. Es un sistema que funciona muy bien y que nos ha gustado mucho. El modo retrato, por su parte, pues con las cámaras traseras funciona muy bien. Hace unos recortes muy naturales, se ve muy bien realmente. Puedes jugar, por supuesto, con el grado de desenfoque del fondo. Y con la cámara frontal también desenfoca, también tienes ese modo retrato con la cámara frontal. Pero sí que el recorte es un poco más artificial,
Muchas veces pues te puede cortar casi parte del pelo, te lo va a dejar fuera de la imagen, desenfocado con el fondo. Pero bueno, en general, si la iluminación es decente y no pasa algo raro justo en esa fotografía, el resultado de esas tomas frontales pues también está muy bien con ese efecto de desenfoque de fondo. Y por supuesto esa cámara selfie frontal gran angular que te ayuda a que todos tus amigos quepáis en la fotografía. Si no acabéis con una foto normal, con un objetivo normal, pues ahí tienes una opción extra que, bueno, no va a ser fundamental en el uso del teléfono. Hay quien se preguntará si vale la pena añadir esa sexta cámara que tiene ya el móvil en el frontal, sería la segunda, y ocupar ese plus de barra de notificaciones para añadir una cámara gran angular. Pero desde luego, si a ti te gusta mucho hacer selfies grupales, esa va a ser la cámara que más uses de las dos frontales que tiene, porque el resultado pues está muy bien. Si hablamos del apartado sonoro, como decimos, este móvil tiene solamente un altavoz, no tiene sonido estéreo, y el sonido está bien, es decente, pero no destaca tampoco, no tiene una riqueza sonora que te llame la atención. Los bajos a lo mejor se quedan un poquito flojos. Bueno, no es su punto fuerte desde luego el sonido. En llamadas está bien, pero bueno, si hablamos del sonido multimedia, como os digo, se podría a lo mejor mejorar. Un problema que tiene, que le va a pasar a mucha gente, es que vas a tapar el altavoz con tu dedo cuando estés jugando con el móvil, porque te va a caer justo en esta zona y bueno, pues vas a perder un poquito de volumen, a menos que te acostumbres a dejar un hueco a la hora de jugar, porque si no, pues al final vas a acabar tapando ese altavoz. Sí que tiene sonido Dolby Atmos si conectas unos auriculares jack para jugar un poquito más con esa riqueza sonora y configurarlo mejor para que se adapte más a tus gustos, al tipo de música que estés escuchando, etcétera. Entrando en lo que es el rendimiento de este dispositivo, pues es muy bueno. Nosotros no hemos notado nada raro usándolo diariamente. Para cualquier tipo de tareas se desempeña perfectamente bien. La pantalla de 90 Hz no ha dado ningún lag, no ha hecho nada raro. El procesador cumple perfectamente su función, a pesar de ser incluso en teoría menos potente que el del Realme 6, el hermano pequeño del Realme 6 Pro. Que en ese caso es un MediaTek. Pues aquí tenemos un Snapdragon que es un poquito menos potente, pero no se nota diferencia, a menos a lo mejor que quieras usarlo mucho para jugar. Pues en ese caso quizás sí que te convendría el procesador de MediaTek, pero si no, pues no vas a notar nada. De hecho, este procesador hace una óptima gestión de la batería comparado con el de MediaTek, y eso es algo que se agradece y que te permite exprimir cada miliamperio de los 4300 que tiene. Incluso jugando durante largos periodos de tiempo, no hemos notado que se caliente demasiado. La verdad es que nos ha sorprendido mucho, que es un teléfono que mantiene muy bien esa temperatura, y como extra además en lo que se refiere a juegos, pues incorpora lo que se llama el espacio de juegos, que es una aplicación que te permite configurar la respuesta del dispositivo a la hora de jugar. Tú puedes añadir ahí todos los juegos que quieras, no tienen por qué ser juegos, además pueden ser otras aplicaciones que hagan más uso del procesador o de la GPU, y entonces pues para esas aplicaciones tú le puedes configurar el modo de potencia que quieres del smartphone, si quieres en máximo rendimiento o si lo quieres en un perfil más suave para que te dure más la batería, además de bloquear las notificaciones, etcétera. Pues es una aplicación muy útil, y que desde luego a los más gamers el espacio de juegos les va a venir muy bien para centralizar esa gestión del dispositivo cuando estás jugando. Si entramos en detalle en la batería, bueno, pues estamos hablando, como ya hemos comentado, 4300 mAh, carga rápida de 30 vatios y una promesa del fabricante de que vas a poder cargar tu dispositivo del 0 al 100% en menos de una hora. Promesa cumplida. Nosotros lo hemos probado y efectivamente te lo va a cargar entero en menos de una hora.
lo cual equivale a decirte prácticamente que nunca te vas a quedar sin batería, porque es que entre lo grande que es y lo rápido que carga no vas a tener ningún problema para en un momento dado que necesites, que estés en un apuro y necesites batería, lo enchufas, cargas lo que necesites en muy poco tiempo y te va a durar pues ya prácticamente hasta el final del día sin ningún problema. Y en cuanto al software, bueno, pues Realme ha cambiado el ColorOS por el nuevo Realme UI basado en Android 10. La verdad es que a mí personalmente es una capa de personalización que me gusta mucho porque aunque cambia bastantes aspectos, sobre todo en los menús y tal, lo cierto es que va muy suave, no carga excesivamente en absoluto el sistema, no mete bloatware innecesario y al final, bueno, va a ser cuestión de gustos, que te guste más o menos cómo están distribuidos los menús. A mí personalmente sí que me gusta y creo que es una capa que está muy optimizada y hace que el móvil vaya realmente como la seda. Vamos, a la par que el hardware que lo soporta, la verdad es que funciona muy bien. Algunas de las novedades o de aspectos destacados que incluye esta capa, bueno, pues te incluye el modo oscuro, por ejemplo, que funciona muy bien, no hemos notado ningún problema en la interfaz de usuario usando el modo oscuro. También te incluye lo que es el espacio de juegos que ya hemos comentado para optimizar el rendimiento del dispositivo cuando vas a jugar, configurar esos juegos, la potencia, etcétera. Incluye la posibilidad de tener una barra lateral que se desplaza desde el borde derecho de la pantalla, por ejemplo, con una serie de iconos y de accesos directos extras que te da pues siempre un poquito más de versatilidad. Por supuesto, la opción de configurar el refresco de pantalla en 60 o 90 Hz o bueno, el clásico apartado de bienestar digital con múltiples configuraciones para gestionar lo que es nuestra experiencia de usuario, ¿no? Y todo esto además la verdad es que lo hace pues con toda fluidez y lo hace muy rápido, muy bien, sacando todo el partido a esos 90 Hz de pantalla que hacen que la experiencia de usuario pues sea fantástica. Y pues como os digo, a mí personalmente el Realme UI es una capa que me ha gustado mucho, creo que funciona muy bien y no echas tampoco nada en falta con respecto a un Android stock, ni tampoco te sobra nada, está muy bien lograda. Así que en resumen, pues tenemos un dispositivo muy potente, muy versátil, una configuración de cuádruple cámara trasera más doble cámara frontal, una batería de 4300 mAh, carga de 30 vatios, un sonido, bueno, pues mejorable, el apartado sonoro probablemente sea lo más mejorable de este terminal, pero bueno, un procesador muy potente, una configuración de 8 GB de RAM, más 128 GB de almacenamiento, más Dual SIM, más la posibilidad además de añadirle tarjetas de memoria, en fin. Estamos hablando de un móvil de 300 euros al que poco más se le puede pedir. Tiene NFC, no tiene, por ejemplo, una protección especial contra el agua o contra el polvo, no tiene carga inalámbrica. Bueno, son cosas que podríamos pedir, pero como digo, un usuario normal no va a notar la diferencia entre usar este móvil y un móvil que cueste el doble. Así que yo creo que esos 300 euros están más que bien invertidos. Si estás pensando en cambiar de móvil, esta es una opción fantástica. Os dejo el enlace de Amazon de este móvil en la descripción del vídeo, como siempre. Y bueno, pues si os ha gustado este vídeo, no lo dudéis, darle like, suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya. Y por supuesto, pues comentad cualquier cosa que queráis saber sobre el terminal. Estaré encantado de responderos. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.